Hay algo que casi nadie recuerda de cuando era niño. No es un momento exacto, no es una escena clara, es una sensación. Esa sensación de que algo no estaba bien, aunque no sabías explicar por qué. Porque cuando eres niño no sabes ponerle nombre a lo que sientes, solo lo sientes. Y a veces el miedo no llega como miedo, llega como curiosidad, como confianza, como algo que parece inofensivo y tú confías porque todavía no sabes que hay cosas que no deberían ser confiables. Y ahí empieza todo, no cuando aparece el monstruo, sino cuando te das cuenta de que el mundo no es tan seguro como creías. Ser niño no es solo jugar, también es sentir cosas que nadie te explicó, como la culpa, esa culpa que aparece aunque nadie te haya dicho que es tuya, esa voz interna que insiste. Si hubiera hecho algo distinto y te quedas ahí repitiéndolo una y otra vez, porque la mente no busca la verdad, busca una explicación, aunque duela. Y a veces no es solo culpa, es impotencia, ver algo y no poder hacer nada, y después quedarte con eso, con esa imagen, con ese momento congelado en la cabeza, que aparece cuando menos lo esperas. Y lo más difícil de todo es que nadie te enseña qué hacer con eso. Nadie se sienta contigo y te dice, esto que sientes es normal. Entonces creces pensando que hay algo mal contigo. Hay niños que le tienen miedo al mundo y hay otros a los que alguien se los enseñó. No con gritos, no con violencia, sino con pequeñas cosas todos los días. Cuidado con eso, no toques eso, eso te puede hacer daño. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a ver peligro en todo. Eddie no nace con miedo, Eddie aprende a tenerlo, aprende a desconfiar de su propio cuerpo, de lo que toca, de lo que respira. Y lo más duro es que él cree que es real, porque cuando el miedo viene de alguien que amas, no lo cuestionas, lo aceptas. Pero hay otro tipo de miedo, uno que no se enseña con palabras, se siente, se respira, se vive. Ese miedo que está en el ambiente, aunque nadie diga nada, ese que te hace estar alerta, incluso en silencio. Y llega un punto donde incluso tu propio cuerpo se convierte en algo incómodo, algo que quisieras ocultar o cambiar o desaparecer, porque hay lugares donde ser tú mismo no se siente seguro. No todos los miedos se ven, algunos se disfrazan. Hay personas que parecen seguras, que hacen reír, que siempre tienen algo que decir, pero no es porque no tengan miedo, es porque no quieren que se note, porque cuando te callas, lo que sientes aparece, y eso puede ser más fuerte que cualquier cosa externa. Otros simplemente se apartan, no porque quieran estar solos, sino porque sienten que no tienen lugar, que no encajan, que si se acercan demasiado los van a rechazar, y entonces crean su propio mundo, uno donde al menos no duele tanto. Y hay quienes ni siquiera entienden lo que sienten, solo saben que tienen miedo y que no deberían tenerlo, porque alguien les dijo que ya son grandes cuando por dentro siguen siendo niños. Y ahí es donde entra lo más inquietante de todo.
El miedo no es aleatorio, no es general, es específico, personal, íntimo. Pennywise no crea el miedo, lo encuentra, lo observa y lo usa. A uno le muestra enfermedad, a otro culpa, a otro rechazo, a otro pérdida. Porque el verdadero terror no es lo desconocido, es lo que ya está dentro de ti y no quieres mirar. Y mientras más lo evitas, más grande se vuelve, más real, más presente, más dominante, hasta que llega un punto donde ya no sabes si estás huyendo del miedo o de ti mismo. Pero hay algo que cambia todo, no lo elimina, no lo borra, pero lo transforma. El hecho de no estar solo, porque cuando estás solo, tu mente se vuelve más fuerte que tú. Pero cuando alguien más está ahí, cuando alguien más te entiende, aunque sea un poco, algo se rompe. El miedo ya no es solo tuyo, se comparte, se divide, se sostiene y poco a poco lo que antes te dominaba empieza a perder fuerza. No porque desaparezca, sino porque ahora ya no te encuentras solo. Al final, quizás It nunca fue solo un payaso, quizás siempre fue esa forma que tiene el miedo de aparecer cuando eres niño y nadie te enseñó a enfrentarlo. Porque crecer no es dejar de tener miedo, es aprender a reconocerlo, a entenderlo y en algún punto a dejar de huir. Pero eso no siempre pasa. A veces solo aprendemos a convivir con él, a ignorarlo, a esconderlo, a disfrazarlo. Y aunque pase el tiempo, aunque cambien las cosas, aunque crezcas, hay partes de ese miedo que nunca se van del todo. La pregunta es, ¿en qué momento dejaste de enfrentarlo y empezaste simplemente a vivir con él? A veces uno cree que el miedo se queda en la infancia, como si fuera algo que simplemente desaparece con el tiempo, como si crecer fuera suficiente para dejarlo atrás. Pero la verdad es que no funciona así, porque hay miedos que no se van, solo cambian de forma. Ya no están en la oscuridad de un cuarto, ni en un pasillo vacío, ni en algo que no puedes ver. Ahora están en decisiones, en inseguridades, en silencios que no sabes cómo llenar. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera los reconoces como miedo. Los llamas dudas, los llamas estrés, los llamas cansancio. Pero en el fondo siguen siendo eso mismo que sentías cuando eras niño, solo que ahora aprendiste a disimularlo mejor. Y quizás por eso esta historia conecta tanto. No por el payaso, no por lo sobrenatural, sino porque en algún punto todos fuimos ese niño que no entendía lo que sentía, que tenía miedo, pero no sabía explicarlo, que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla. Y tal vez lo más fuerte de todo es que muchos crecimos, pero nunca terminamos de enfrentar eso. Solo aprendimos a seguir adelante con ello, a vivir con eso, a ignorarlo cuando se puede y a soportarlo cuando no. Pero hay algo que la película deja, aunque no lo diga directamente, y es que el miedo no desaparece cuando lo evitas.
no se hace más pequeño cuando lo ignoras. No se va porque el tiempo pasó. El miedo cambia cuando lo enfrentas, cuando lo miras de frente, aunque incomode, aunque duela, aunque no sepas cómo hacerlo perfectamente. Y no siempre es fácil. A veces toma años, a veces ni siquiera sabes por dónde empezar, pero el simple hecho de reconocerlo ya es un paso que muchas personas nunca llegan a dar, porque al final no se trata de dejar de tener miedo, se trata de que el miedo deje de tener control sobre ti. Y quizás, solo quizás, esa sea la verdadera diferencia entre crecer y realmente avanzar. Si algo de todo esto te hizo pensar o te hizo sentir algo que no esperabas, entonces tal vez esta historia no era solo ficción, tal vez estaba hablando de algo más cercano de lo que parece. Y si te gusta este tipo de contenido, de esos que no solo se ven, sino que se sienten, puedes quedarte por aquí. Nos vemos. Somos Actividad Paranormal. Síguenos en nuestras redes sociales y conocerás los resúmenes de series y películas que el Rey del Grito te contará. Subimos videos todos los jueves. Suscríbete, síguenos y déjanos tu ofrenda. Mejor tu like. Me quemo, me quemo, me quemo.